Exactamente. Y un palo largo con un aguijón en la punta, solía arrear los bueyes, dibujó en la pizarra una especie de gancho de 3 puntas para ilustrar lo que estaba diciendo. Bandera de Brasil. A menudo, el dolor en nuestras vidas actúa como esta vara en nosotros, empujando hacia adelante. Si la vida pone piedras y precipicios en nuestro camino, es porque quiere que los crucemos conscientemente, sabiendo que depende de nosotros romper todo obstáculos para que conquistemos algo y no nos retiremos aquí con las manos vacías. Pero es necesario sufrir para que podamos evolucionar. Bandera de Brasil, cuestionó otra dama en la audiencia. Si no tuviéramos contacto con el lado malo, no tendríamos cómo valorar el lado bueno, responde. Es necesario que saber extraer de cada experiencia lo que tiene para ofrecernos. Enseñar, en vez de quejarse, pensando que nos merecíamos esto o aquello. ¿Has notado cuántos repite a menudo, no me merecía esto? O bien, la vida es injusto conmigo. O también, todos mis problemas son causados por mi familia. ¿Quién en la audiencia nunca ha dicho una de estas frases? Hubo algunas risitas aquí y allá, también hubo gente asintiendo con la cabeza afirmativamente. Todo el mundo ya lo dijo, ¿no? Continuó el líder, fuertemente inspirado por los invisibles protectores espirituales que rodeado. Ahora, dime, ¿quiénes somos nosotros para juzgar qué? ¿Lo merecíamos o no? Dios es justo. Si algo, por lo tanto, pasa, es porque nos lo merecemos. Ya sea por nuestra actual imprudencia u otras vidas. ¿Quién sabe el hombre recto de hoy qué o qué, quién está atrapado por las vidas que vivió antes de esta? Sin embargo, siempre tendemos a pensar que somos pobres cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas. ¿Pero no es un pobre el que de repente lo pierde todo? ¿Qué tiene, u otro que de la noche a la mañana pierde un hijo, querido? ¿O incluso el que recibe la noticia de que sufre de una enfermedad incurable? Volvió a cuestionar la misma señora. Vamos por partes, dijo el líder. En primer lugar, no deberíamos etiquetar a nadie de pobre, por muy fuerte que sea el dolor que esta persona está pasando. Esta expresión tiene un poder morboso, capaz de rebajar el nivel moral de lo que merecía tal conmiseración. Sin mencionar que lleva una idea de arrogancia. Pretensión de quien lo emplea. No es pena quien vive una situación difícil, física o moral. Cambiemos de gafas. ¿Tú conoces la historia del cristal? El público guardó silencio, invitándolo a continuar. Ha pasado un tiempo desde que recibí esta historia de un amigo en internet, pero es más o menos así, ensayó el dirigente. Un día una mujer se levantó de la cama, miró por la ventana y cuando vio a su vecina extendiendo la sábana en el tendedero, le dijo a su esposo, mira, cariño, esta gente no sabe ni cómo lavar un sábana. La tela está completamente sucia. Y así, día después día, revisó la ropa de cama de los vecinos en el tendedero, repitiendo las mismas observaciones una y otra vez. Hasta que, en una mañana abrió la boca con asombro y exclamó, mira, cariño. Por fin aprendieron a lavar las sábanas. Justo hoy estaba dispuesto a ir allí a enseñar. Dígales cómo se hace. Y el marido, muy tranquilo, respondió, no, cariño, fui yo quien limpió nuestros cristales anoche. Noche. Todo el público estalló en carcajadas. Incluso Otto, tranquilo en su rincón, no pudo evitar una discreta sonrisa. Por lo tanto, mis amigos, continuó el amable joven, siempre debemos tener mucho cuidado con lo que vemos a través de las ventanas de nuestra condición evolutiva. A menudo, además de limpiar el vidrio, es necesario cambiar los vidrios. ¿Y por qué no miramos a la persona que pasa por dificultades como una criatura viviendo una experiencia necesaria, como quien necesita un estímulo que alimente su coraje y resistencia en lugar de nuestra piedad arrogante? Pero entonces, ¿cómo debemos actuar frente al sufrimiento? Bandera de Brasil. Inquirió un señor que aún no se había manifestado. ¿Aceptar nuestros dolores de forma resignada? Opinó nuevamente Zenira. Quizás un poco más que eso, evaluó el líder. No basta sufrir, pensando que hay que sufrir, porque aprendemos erróneamente, durante muchas generaciones, que el sufrimiento mismo es una cosa buena. Es importante tratar de descubrir las causas que causaron nuestro sufrimiento actual y luchamos para combatirlos. Porque al fin y al cabo es muy cómodo sufrir, llorar lo que la vida nos ha hecho,
en lugar de asumir responsabilidad por nuestras propias acciones que nos llevaron a pasar por tal o cual dificultad. Corresponde, pues, a quién sufrir, reaccionar, no simplemente ceder al sufrimiento, como si eso fuera suficiente para su mejora. Tenemos que ser fuerte y valiente, para afrontar lo que la vida le ha puesto por delante nosotros. Ningún padre envía a un hijo a realizar una tarea, sabiendo que este hijo no es apto para cumplirla. De esta manera, Dios nunca nos da pruebas más allá de nuestras fuerzas. Sabiendo esto, siempre debemos actuar como un soldado confiado en tus superiores, con la seguridad de que ellos saben a dónde te envían y por qué lo mandan. Incluso cuando estamos en una situación en la que tenemos la seguro que no podemos permitírnoslo. Aline no podía contenerse. Nunca dudes de la protección de aquel que nunca daría piedra a cualquiera que le pidiera pan. Si nosotros, que somos humanos, falibles y sin embargo tan llenos de faltas, tenemos tanto amor por nuestros hijos, que nos nacen sin que los criemos el alma, cuán grande es el amor del Padre que nos creó para que un día seamos seres perfectos y acompaña cada paso de nuestra evolución. Dios es muy bueno que nunca nos deja solos. Si tenemos que pasar alguna dificultad, puede estar seguro de que siempre habrá nuestros amigos de camino allí especialmente posicionados para reunirse con nosotros ayuda. No solo amigos encarnados, sino también amigos. Seres desencarnados, seres que nos acompañan desde que partimos el plano espiritual dispuesto a vivir una experiencia más reencarnación, que nos guió en la planificación de esta experiencia y que nunca nos dejan. Al escuchar esto, Temis no pudo contener las lágrimas. Mientras que la líder cerró la reunión de estudio con una oración de acción de gracias, desde lo alto del salón cayó una lluvia de pétalos rojo y rocío que envolvía cada uno de los regalos como besos invisibles de mayor espiritualidad. Desde tu silla, miró a todos los encarnados, a todos los espíritus necesitados que estaban allí, y le dolía pensar que ninguno de ellos tenía idea de lo protegidos y amados que estaban por los seres celestiales que se reunían allí para favorecerlos con tus bendiciones de luz. Como acaba de decir nuestro líder amigo, nadie es pobrecita, querida Temis, recordó Demóstenes. Un día todo tendrán una idea de lo grande que es el trabajo de la espiritualidad, que equivocados están en juzgarse a sí mismos solos e indefenso. Pero es necesario que cada uno lo descubra por sí mismo. Tú mismo. Este es un paso evolutivo importante que todos un día tendrán que ganar. Mientras tanto, abajo, Otto también lloraba. Escuchando todo eso, recordó el trabajo desinteresado de los espíritus que, 2 veces, lo habían acogido en la colonia Renacido. En su corazón, reconoció cuánto lo habían ayudado, aunque no creía merecer toda esa ayuda. Esto era tu gran problema. La culpa que llevaba consigo le permitió aceptar las bendiciones que reconoció como suyas. Constantemente dirigida desde arriba. El odio inmenso que sentí de Vítor le hizo sentir un ser inferior, impulsándolo a seguir actuando como tal. Momentos después, Cenira, Florence, Aline y Rafael salían del lugar con una increíble sensación de ligereza. Aretusa, Pablo y Otto, que seguía imaginando poder esconderse del grupo, seguido con ellos. Temis y Demóstenes aún permanecerían en el centro durante unas horas, ayudando con el trabajo de socorro. A los espíritus necesitados que habían sido ayudados en aquel noche por los equipos que allí estaban de servicio. ¿Entonces te gustó?, preguntó Cenira, después de caminar casi toda una manzana de silencio. Vaya, me encantó. Rafael fue el primero en contestar. Bandera de Brasil, ¿sabes que en mi salón de clases había un niño con el mismo problema yo? El maestro explicó que, con el tiempo, desarrollaremos esta facultad nuestra y un día seguiremos estando muy útil en las tareas del hogar, comentó con orgullo. Dijo que somos médiums y que la gente así tiene la misión de ayudar no solo a quienes los rodean, sino también los que ya han pasado al otro plano, solo lo. ¿Pero cuánto has aprendido?, señalado Florencia, admirada. Es realmente genial estudiar sobre estas cosas, descubrir que no me pase solo a mí, ¿no lo sabes? Estaba despierto pensando en traer a Clarina la próxima vez que vengamos. Apuesto a que a ella también le gustará. Al lado de la habitación yo me quedé, había una clase con niños únicos de su edad. Es una gran idea, ¿ves? Florencia estuvo de acuerdo. Vaya, a mí también me gustó mucho esta casa. Nunca imaginé que un centro era así, ¿no lo sabes? Ese chico, el líder, es tan joven, pero cuando habla parece un espíritu muy elevado. El conseguro que deberías estudiar mucho sobre el espiritismo. Por cierto,
mirando por el tuve la sensación de que medía unos 5 metros de altura, ni siquiera puedo explicar por qué. Sigo sin poder dejar de pensar en las cosas que dijo. Hace años que voy a este centro, dijo Zenira. O lo que me parece más impresionante es que siempre salgo de aquí yo mismo sintiéndome mucho mejor de lo que entré. Y como si durante conferencia, los espíritus me dieron una inyección de fuerza, alegría, no sé. Es una sensación de paz tan gratificante. Pero, ¿por qué estás tan callada, Aline? Observó, dándose cuenta de que Aline era el único que no parecía contagiado del mismo entusiasmo. Del grupo. Aline. Llamó Florence, encontrando extraño el silencio de su hija. ¿Ay? Ahí. Fue agradable, respondió ella distante. La verdad fue que, en unos instantes, su sentido de la ligereza se había convertido en pesadez. ¿Cuerno querrían ellos reaccionaría si dijera ahora que estoy embarazada? Pensó. Me preocupó. Te garantizo que en un minuto se olvidarían todo lo que acabas de escuchar en el centro. Solo quería ver la cara de mi madre, si iba a seguir sintiendo toda esa paz que Zenira habló. Pobre Zenira. Tan linda y sin embargo, ¿es consciente del animal que tiene en casa? Aline cuestionado, recordando a Vinicius con enorme resentimiento. Tus pensamientos de odio están destruyendo todo el aura de luz que se había formado a su alrededor. Encontró a Aretusa, conmocionado. Desafortunadamente, esto le sucede a muchas personas que van a un centro espírita y no se molestan en mantener sus pensamientos de altura cuando salgan de allí, con el fin de prolongar al máximo la estancia. Sintonía con la mayor espiritualidad, observó Pablo. Luego andan diciendo que el problema es de la casa, que no transmite cosas buenas para los que lo asisten. ¿Sabes qué? Aline seguía obsesionada con su negativismo. Y esto de decir que los espíritus nos ayudan es muy bonito, que siempre están con nosotros, etcétera y tal. Pero solo quería ver si yo tuve este hijo, si alguno de ellos iba a materializarse de mi lado para ayudarme a cambiar pañales o dar biberón vez que el bebé estaba llorando. No digas eso, hija mía. Siempre estaré a tu lado. Bandera de Brasil. Grezú se protestó, angustiada por el comentario de su nieta. No sirve de nada. Ella está tan disgustada que repelió todas las energías enviadas a él, lamentó Pablo. Además, si eso fuera cierto, continuó _Mine, ajeno a las cariñosas palabras de la abuela, yo no estaría en esta situación ahora. Tales protectores espirituales siempre están a nuestro lado. Pero ninguno de ellos logró ayudarme cuando el Vinicius entró en la habitación, imaginó sintiéndose muy enfadada. De las palabras que había escuchado del conductor de la reunión. Ella no ocultó nada de lo que se dijo. Aretusa estaba angustiada. No compartas el radicalismo de tu nieta. Pensar que él se sembró la semilla. Si el suelo es fértil, en el momento adecuado brotará, aconsejó Pablo. Mañana por la mañana, voy a llamar a este médico que hace abortos, decidió Aline, recordando el dinero en su oficina, para consternación de Aretusa. La Verónica dijo que está en Meyer, no debería ser difícil llegar allí. Si el dinero es suficiente, mañana iré allí. ¿Funciona el sábado? Va a abortar al niño. Necesitas hacer algo. Bandera de Brasil. Vítor, en un sueño, vio a Otto diciéndole. Saltó de la cama, molesto. Estaba sudando. Fue el primera vez que soñó con ese hombre que había visto en su viaje regresivo. ¿La posada se daría cuenta?, se preguntó angustiado. Hizo más de una semana desde que escuché de Aline la revelación de que ella estaba embarazada y hasta hoy no pude armarme de valor para buscarlo de nuevo. Con el corazón acelerado, esperó por unos momentos, con miedo de que la cosa estuviera cerca, pero nada pasó. Curiosamente, la voz tampoco estaba allí. Volvió a molestarlo desde la tarde cuando escuchó de Aline qué revelación. ¿El obsesor había dejado de molestarlo?, reflexionó en silencio. Otto, sin embargo, estaba a su lado, más agitado que nunca. La diferencia era que ahora realmente necesitaba tu ayuda y por eso no quería asustarlo más, aunque no lo había perdonado. La experiencia regresiva de Vítor también lo había conmovido mucho. Curiosamente, desde la tarde en que repasó su pasado junto a De Vítor, en la oficina de Olivia, había recuperado su cuerpo de aquella encarnación, que resultó ser el mismo que logró restaurar a través de la hipnosis con el Dr. Milton Dabbs en el avión. Espiritual. ¿Cargarás con esta culpa para siempre?
Lo hace, ¿tendrás el coraje de volver a cruzarte de brazos? Él no puede aguantar. Vítor lo escuchó y sintió un escalofrío. Inmediatamente comprendió que el Ebsese todavía estaba a su lado. ¿Qué quieres que haga?, dijo en voz alta, queriendo que lo hiciera escuchar. ¿No dejes que mate al niño?, preguntó Otto, nervioso. En ese momento, Zenira entró en la habitación y rápidamente se escondió. ¿Está todo bien, hijo?, creí escucharlo gritar. Vítor incluso abrió la boca, dispuesto a contarle a su madre todo lo que acababa de escuchar, pero se desanimó antes de articular la primera palabra. ¿Cómo iba a explicarle todo lo que había pasado esa noche? ¿De la fiesta? ¿Cómo iba a hacerle entender esa triste ocurrido si ni siquiera él mismo estaba seguro de su participación en el hecho? Era mejor no decir nada. Solo fue una pesadilla, se apagó. ¿Está todo bien? Después de que ella salió de la habitación, Vítor continuó debatiendo el sujeto a sí mismo, siempre vigilado de cerca por Otto. Si yo al menos tenía la certeza de que en realidad fue Vinicius quien violó a Aline, ¿por qué no puedo recordar dónde estaba, cuando pasó todo? ¿Y si ella está esperando incluso un hijo de Vinicius, debería interferir? ¿No sería mejor que aborte al niño y que se acabe con ese capítulo doloroso de nuestras vidas? ¿Tendría el coraje de asumir una relación con ella? Todavía influenciado por las ideas de Otto, recordó entonces el palabras que él mismo había dicho cuando retrocedió. Al descubrir que estaba embarazada me buscó desesperada y luego yo la mandé encarcelar, para que nunca supiera la verdad. Tengo muchos contactos en la Gestapo y me siento orgulloso de poder resolver mis problemas de esta manera. ¿Será que estaba repitiendo el mismo procedimiento que el otro? ¿Encarnación? ¿Seguiría teniendo algo en común con aquel hombre arrogante, egoísta y vanidoso que había visto en su pasado? El día amaneció sin que él pudiera alcanzar una conclusión. Mientras tanto, abajo, Paloma presionaba a Florencia para contestar moneda por teléfono. Desde ayer ha llamado aquí más de 20 veces, insiste. Que tiene algo urgente que hablar contigo, escucha al menos lo que tiene que decir, Flor. ¿Está bien? Finalmente estuvo de acuerdo Florence. Hablaré con él. Hola. ¿Florencia?, preguntó angustiado desde el otro lado de la línea. No. Finalmente, estaba empezando a pensar que no lo hiciste. Quería hablar conmigo, llegué hoy, de madrugada, y Paloma me dijo que tenías algo urgente que decirme. Ella desconvertido, sí, tengo. ¿Pero tienes frío? ¿Pasó algo? ¿Tienes algo urgente que hablar conmigo? Ella insistió, casi duro. Tener. Y sobre tu padre. Luis Paulo finalmente lo consiguió. Localizarlo, ¿verdad?, preguntó ansiosamente. ¿Dónde él vive? ¿Tú no puedes pasarme el teléfono? Prefiero hablar contigo sobre esto en persona. Tú, pero, ¿por qué personalmente? No lo estás usando como una excusa para verme, ¿verdad? No, Florencia, no lo soy, aunque tengo muchas ganas de entender lo que ha cambiado entre nosotros para que estés actuando de esta manera. Pero es realmente muy delicado lo que tengo que decir. ¿A qué hora puedes encontrarte conmigo? Ella preguntó, queriendo arreglar las cosas pronto. Todavía tengo que pasar por la estación para entregar algunos contratos. Te recogeré a la 1 para almorzar, ¿de acuerdo? Florence no tuvo más remedio que aceptar. Pasaron el resto de la mañana pensando en cómo le iba a decir que no quería ser una extensión de su ex esposa, al mismo tiempo que se preocupó por lo delicado que sería para revelarle acerca de su padre. Completamente indiferente a tus preocupaciones, Aline. Se levantó casi a la hora del almuerzo, rápidamente comió un pedazo de pan y bajó, sin que nadie se diera cuenta, dispuesto a llamar al médico abortista desde el teléfono y hacer una cita. Por ese día. Mientras tanto, Temis, Demóstenes, Pablo y Aretusa se turnaban. A su lado, en un esfuerzo supremo por transmitir energía saludable y calmar su espíritu, luchando por convencerla de mejor reflexionar sobre esa idea. Aline, sin embargo, parecía rodeada de una particular e irrompible cúpula, erigida por su propio sentimiento de extrema ansiedad, que impidió cualquier contacto con las entidades de luz que rodeado. Incansables en su tarea, hicieron todo lo posible para tratar de intuir su presencia, como si estuvieran llamando a la campana, diciendo, tranquilo, ya llegamos. Pero Aline, todavía,
Parecía obsesionada con llevar a cabo sus últimas resoluciones y no podía pensar en otra cosa que marcar el consulte con ese doctor. No hay forma de ocultar el dinero que, piensa ella en usarlo para abortar. ¿No pudimos hacer con para que desaparezca por unos días?, preguntó Aretusa, más una vez queriendo interferir directamente en la vida de sus seres queridos. Querida hermana, ¿cuántas veces tenemos que recordarte que no lo hagas? ¿Podemos interferir en el libre albedrío de los encarnados?, reflexionó Demóstenes. Además, no tenemos autorización para lograr este tipo de fenómeno. Nuestra tarea no es lograr cosas fantástico, pero apoyando a los que nos necesitan. Hermano Demóstenes, ¿no podríamos al menos poner las cosas un poco difíciles para que Aline tuviera al menos un poco más de tiempo para reconsiderar su decisión?, insistió Temis, comprendiendo la angustia de su amiga. ¿Cómo así?, trató de entender a Pablo, sin quitarle los ojos de encima a Aline, que se sentó sola y pensativa en el césped, frente al teléfono público. Pensé en Lucila, se explicó Temis. Ella se ve así hasta el día de hoy. ¿No se dio cuenta que dejó esos $1000 en el cajón? Es verdad. Asintió Grezuse emocionada. Probablemente no ha necesitado el dinero todavía. Lucile debe imaginar que se almacene junto con el resto de sus ahorros. Sigue siendo una buena idea, evaluó Demóstenes. Sí, nada nos impide que Lucile revise el dinero salvado. Esto es posible para nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer esto?, Aretusa se preocupó. Podríamos hablar con ella durante su periodo de sueño. O bien intuir esta idea, pero es necesario que tengan claro que no siempre el encarnado puede captar el mensaje que tratamos de transmitírtelo en el momento que queramos. Y toda una afinidad, toda una armonía es necesaria para que el verificación de comunicación. Si no fuera así, la misma Aline lo haría. Hubiera sido convencido por nuestros argumentos, señaló Demóstenes. Podría intentar, ofreció Aretusa. ¿No recuerdan aquella noche en Florianópolis cuando Lucile devoró un fuente de Grústolis? Inmediatamente se dio cuenta de mi sugerencia. El grupo de espíritus todavía estaba discutiendo la mejor manera de intuir Lucile, cuando Aline volvió al teléfono público y marcó a la clínica. ¿Pero no contesta los sábados?, preguntó nerviosa. A la secretaria en la línea. Sí, normalmente contesta, pero hoy era el día de misa por el mes de la muerte de su hijo, por eso no vino a trabajar, pero es una emergencia, no puedo esperar más para hacer lo que necesito hacer. ¿No hay manera de que puedas hablar con él, y preguntarle si no puede verme más tarde esta tarde? Me pondré en contacto con él y veré que es posible. ¿Quieres que te devuelva la llamada o quieres misma devolución de llamada?, dijo la secretaria, ya acostumbrada a tratar con ese tipo de situación. Te devolveré la llamada, dijo Aline, colgándose el teléfono al hombro. Para que puedas chasquear los dedos. ¿En cuánto tiempo? En media hora, de acuerdo, creo que debe llegando a hora de misa, calculó la secretaria. De hecho fue. Por una de esas casualidades que nadie puede explicarlo, Aline acababa de recibir el teléfono del consultorio de Faustino, que acababa de regresar de la misa de vino. Cuando tomé el ascensor a casa, ella encontró Faustino y Jacqueline, que subían del garaje. Aretusa, espera. No entres ahora, intentó Demóstenes alertarla, justo cuando entraba en el ascensor detrás del nieta. ¿Cómo esperar? No podemos alejarnos de ella. Testarudo Grezuse, negándose a escuchar lo que Demóstenes tenía que decir, todavía sin darse cuenta de las otras personas en el ascensor. Al ver a Aline, Faustino la reconoció de inmediato. Tenido insta a abrazarla y arrodillarse a sus pies pidiendo perdón. La muerte de Vino lo había vuelto extremadamente sensible, aites que probé encontrar el coraje para buscar a su hija y nietos. Se contuvo, sin embargo, cuando se encontró con la mirada altiva de Jacqueline. Al final, ¿cómo le explicaría todo su pasado a su esposa? En momentos, sin darse cuenta de que estaba rodeado de espíritus que podían tener acceso a todos sus pensamientos, él repasó todo su pasado, desde el momento en que se fue la exesposa, fijándose en las imágenes desalentadoras de ella trabajo en la clínica. Sin siquiera por un momento imaginar quién era o qué estaba pasando por su cabeza, Aline lo miró y se sintió muy quiero decir algo después de todo, llegó a conocer a Vino. En la fiesta, aunque muy rápidamente. Ni hablar de Clarina, prácticamente vivía en el departamento de Paloma, caminando arriba y abajo con Rafael, ya era casi una persona de familia. En su nombre,
Aline simpatizaba aún más con Faustino y Jacqueline en esa triste situación. Lamento lo que pasó, ensayó sin convicción. Yo te agradezco tus condolencias, respondió Faustino, limpiando los ojos húmedos con un pañuelo. Ahí, Jacqueline suspiró afectadamente. Fue extraño, pero aunque vestida toda de negro, no se veía en lo más mínimo conmovida por la muerte de su hijo. Acabamos de regresar de misa. ¿Qué puedes hacer? Ya le dije a mi esposo, el peor es quedarse en casa, recordando todo el tiempo. Creo que lo mejor que teníamos que hacer en este momento era pasar temporada en París, pero insiste en no querer viajar. Aline abrió la boca con asombro. ¿Cómo puede ser tan fría? Tan inútil, no pudo evitar preguntarse. En ese momento, el ascensor llegó al segundo piso y ella bajó sin siquiera pensarlo. Asociar por un momento la masa de vino con la masa del hijo de médico con quien deseaba consultar. Aretusa, vámonos. Llamó Demóstenes, invitándola a baja. Ella, sin embargo, parecía congelada en el ascensor, mirando aterrorizado por Faustino y Jacqueline. Pablo luego siguió con Aline, Demóstenes y Temis permanecieron en el ascensor, tratando de hacer reaccionar a Aretusa. Grezuse, háblanos, por favor, pidió Temis. Está en estado de shock. Verificó Demóstenes, en el momento en que Faustino y su mujer salían del ascensor. No, ella todavía estaba preparada para volver a ver a su ex esposo en este momento, y mucho menos tener acceso a todo lo que había pasado después la separación. Traté de evitarlo, pero ella no me quería escuchar. Argumentó preocupado, mientras buscaba darle pases vigorizantes. Grezuse, sin embargo, parecía magnetizada por sus propios recuerdos, era casi como si hubiera entrado en una especie de del coma. Ahora entiendo por qué el hermano Guillaume se resistió tanto. No autorizó esta visita, apuntó Temis, disgustado. ¿Y ahora, qué haremos? Pediré refuerzos a la colonia. Anunció Demóstenes, convirtiéndose en una oración. Tiempo después, varios médicos y enfermeras de la colonia Ribourne llegó al lugar, y con la ayuda de Temis y Demóstenes colocó a Aretusa en una especie de camilla de fluidos, sobre el que había una almohada equipada con recursos electromagnéticos especiales. El hermano Guillaume recomendó la hospitalización inmediata del paciente en un hospital adecuado, donde el terapia del sueño, acompañada de unos ejercicios de narcoanálisis para la exhumación de la información a la que tuvo acceso antes del debido tiempo. Se necesita mucho cuidado para que ella, como resultado, no se precipita en inmersiones de memoria alusiva a otras existencias en las que mantuvo una conexión con las mismas personas que desencadenaron el susto, explicó el asesor del equipo médico que se encargó de su remoción. ¿Y cómo le vamos a intuir a Lucille sobre el dinero? Preguntó Temis, todavía atónita por la escena. Yo mismo iré allí, prometió Demóstenes. De pie junto al coche aparcado en la acera frente al edificio, Mauricio Moneda, mientras tanto, esperaba ansioso la llegada de Florencia que, como siempre, llegaba tarde. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue, después de todo, de lo que te enteraste? ¿Mi padre? Preguntó, sin aliento, incluso antes saludarlo, tan pronto como terminó de bajar las escaleras del edificio. Pasa, invitó Moneda, abriendo la puerta del auto. Devastado tras asistir a la misa de vino, Chuba y Vinicius decidió bajar a dar un paseo por el parque. Vinicius estaba mucho mejor, el médico había autorizado pequeños paseos en silla de ruedas. ¿Vas a salir de nuevo? Preguntó Víctor, viéndola pasar. Protector solar en la cara de Vinicius. Vamos al parque y tomemos un poco de sol, explicó. Lluvia. El doctor dijo que la vitamina contenida en los rayos del sol ayuda en la reconstrucción y el fortalecimiento de los huesos. Además, mi madre siempre dice que los rayos del sol tonifican las energías y ayudar a disolver la tristeza que llevamos dentro, añadió, serio, mientras cerraba el bote de protector solar. ¿Pero a esta hora? Se preguntó Víctor, consultando su reloj y viendo que era casi la 1:30 de la tarde. ¿Qué tienes? El cielo está nublado, está brumoso agradable, dijo Vinicius, con los ojos todavía muy hinchados por tanto llanto en misa. Creo que si no voy tengo un poco bajo el sol ahora, no podré contener mi depresión, te acompaño, decidió Víctor a toda prisa. También sentí una urgente necesidad de respirar un poco de aire fresco. Además, no quería estar solo en casa. Luis Paulo, como de costumbre, estaba en el trabajo,
Zenira había bajado a hacer algunas compras para el almuerzo tan pronto como Vinicius y Chuba habían llegado. «Ya estoy listo para esto», todavía se preguntaba Vítor, en el momento en que se encontraba en el sala. Ya iban por el camino de piedra frente al edificio que iba en el parque cuando, llevado por una súbita intuición, Vítor, siempre muy cauteloso, miró hacia atrás y vio a Aline en el teléfono público. «¿Y ahora? ¿Qué hago?», se detuvo a mitad de camino, sin saber si seguir o dar marcha atrás. Moneda y Florencia, por su parte, llegaron a un elegante restaurante en Leblon. El ambiente era de intenso suspenso. Mauricio se había negado a decir nada en el camino, ella se calló enojado, pensando que todo era solo un montaje para obligarla a estar allí con él en ese momento. En realidad él todavía buscaba las palabras para relatar a Florencia el lamentable descubrimiento que él y Luis Paulo habían hecho sobre su padre. Era un restaurante español, muy popular en la época y muy exquisito. Fue diseñado para ser una réplica de otro restaurante de Madrid, aún más famoso, que había sido construido sobre las ruinas de una antigua iglesia renacentista. «¿Qué le gustaría beber?», preguntó cortésmente bajo la atenta mirada del camarero. «Un agua mineral con gas», respondió ella, todavía enojada. «Entonces, señor, por favor traiga un agua mineral con gas, un jugo de piña con menta y un entrante de habas con jamón y blacei», dijo, cerrando el menú. «¿Arde, eh? ¿Qué es esto?». Florencia se sorprendió, no logrando contenerse después de que el mesero se fuera. «Si vieras el programa This is Amazing, sabrías, Chel», respondió con buen humor. «Y un hongo raro, que solo puede ser cultivada en una cierta latitud del planeta, la paralelo 20 grados sur, sobre el trópico de Capricornio, que pasa solo para Minas Gerais, Sao Paulo y para una región de África. Según la investigación científica, el blacei tiene la propiedad de aumentar la inmunidad del organismo, siendo, por lo tanto, muy buscado en el mercado internacional, donde se utiliza como complemento alimenticio». «¡Wow! ¿Y Brasil produce este hongo?», quiso confirmar. «La producción ha ido creciendo día tras día, porque la demanda en todo el mundo es muy grande, especialmente de Japón y Estados Unidos. En nuestro propio país, se puede encontrar en algunas farmacias homeopáticas, pero es muy raro encontrar como condimento en algún restaurante. Por eso quería pruébalo. Dicen que su consumo frecuente aumenta también la longevidad de las personas», explicó. En ese momento llegó el mesero con las bebidas. «Hasta ahora me has estado engañando», dijo, después de un largo trago. «De agua. Sabes muy bien que no era para hablar de hongos que vine aquí». Moneda también tomó un largo trago de jugo antes de responder. Era como si tuviera miedo de exponer lo que tenía para decir. «Así es», finalmente estuvo de acuerdo. «Como te prometí la última vez que estuvimos juntos antes de mi viaje, moví mundos y profundidades para encontrar a tu padre», ensayó Tembleque. «¿Y lo encontraste o no?». «Florencia todavía no lo ha hecho». «Convencido». «Lo encontré», dijo, después de otro sorbo de jugo. «Hay alrededor de en una semana logramos ponernos en contacto con Louise, el secretario del programa. Regresó antes de que terminaran sus vacaciones y finalmente localizó el cuaderno donde Luis Paulo había anotado el número de teléfono de su padre. ¿Una semana? ¿Pero por qué Luis Paulo no me dijo nada? ¿Por qué te llamó a España en lugar de contactar conmigo que vivo en el apartamento debajo del suyo, y por qué tú? ¿No me dijiste nada las varias veces que me llamaste este periodo?». Preocupada Florencia. «Espera», pidió, cuando el camarero se acercó a servir la entrada. Florencia no podía entender la razón de tanto misterio. Estaba tan enojado que quería agarrar ese plato de habas con esos champiñones y échalo contra la cara de Divisa. ¿Por qué le estaba haciendo esto a ella? ¿No fue suficiente tener usó sus sentimientos, su buena fe y su imagen para hacerla pasar por una continuidad de su exmujer muerta?, se preguntó indignada. «Llamamos allí y nos enteramos que el teléfono era de una clínica ginecológica», continuó, después de tomar su último beba jugo para ahorrar tiempo. «Desde España», di órdenes entonces. «Conseguir un detective en el circuito. Antes de darte alguna noticia, quería saber quién era exactamente su padre y qué razones tenía para negarse a verla. En esta confusión, terminé descubriendo que se había convertido en la persona que yo estaba buscando», bajó la mirada con tristeza. «¿Qué es lo que estabas buscando?». «¿Cómo así?».
Florencia no lo logró comprender. No sé cómo decirte esto, pero habla de una vez. Florencia no pudo soportarlo más. Espere. Tu padre. Tu padre es médico abortista, reveló Moneda, avergonzado. ¿Él fue quien mató a mi esposa, mi padre, un médico abortista que mató a su esposa? Bandera de Brasil. Florencia apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo puede ser? Profundamente avergonzado, Mauricio le contó toda la historia. Historia de la muerte de Lorena. Los dos han estado saliendo desde adolescentes, se casaron apenas se graduó en periodismo y fue contratado por TV Palladium. Poco después, ella estar embarazada. El mismo día que se enteró del embarazo, sin embargo, llegó a casa con la noticia de que había sido invitado a vivir en otro país, donde trabajaría como reportero locutor internacional. Lorraine, que era fundamentalmente insegura y celosa, tenía mucho miedo de que no aceptó el puesto por su embarazo o porque decidió dejarla en Río hasta que naciera el niño. Por causa aparte de eso, no le dije nada sobre el examen y decidí, por su cuenta ella misma, abortar. Solo que estaba embarazada de mellizos, ya entrando en el tercero mes de gestación. Como resultado del aborto espontáneo, tuvo una sangrando mucho, entró en una profunda depresión y terminó muriendo una semana después, explicó, entre lágrimas por la cara. Todo el tiempo se negó a ir al médico. Solo llegué a saberlo todo en sus últimos momentos de vida. Después de que ella se fue, entré en picada. Mi voluntad era encontrar al irresponsable que había matado a mi esposa y a mis niños, denunciarlo ante las autoridades competentes, impedirle. Le haría esto a cualquier otra persona. ¿Y por qué no lo hiciste? Florencia, también llorando, se olvidó por un momento de su padre, la cara de Lorraine y todas las razones que minutos antes la habían llevado a enfadarse con Coin y tomó su mano cariñosamente. Sintió profundamente conmovido por esa historia, como si de alguna manera forma en que yo también lo había vivido. No lo hice porque, en ese momento, todo lo que sabía era su primer nombre, que Lorraine soltó justo antes morir. Doctor Faustino. Espera un poco. Florence soltó su mano de nuevo, sintiendo una especie de alivio. Está usted equivocado. Mi país es llamado José y no Faustino. Ahí es donde te equivocas, insistió Moneda, mirándola a los ojos. Fondo de los ojos. Su nombre es José Faustino da Silva Filho. Todavía nervioso, le explicó el problema con la inscripción de Faustino y su propia partida de nacimiento, que el excelente detective contratado por la estación también había logrado. Esto incluso puede ser cierto, pero lo que te garantiza que el médico que encontró es el mismo que mató a su esposa. Hay miles de Faustino en el mundo. Florencia argumentó. Preocupado por quitarle esa culpa de encima al padre, ya tan manchado en los últimos minutos. El punto, sin embargo, es que Louis se llamó al consultorio del médico. Haciéndose pasar por mi esposa. Dijo que ha pasado mucho tiempo desde había estado en la oficina, que necesitaba una nueva servicio y quería saber si todavía tenían su archivo. Y el secretario de la oficina confirmó, dijo Moon, sosteniendo de nuevo en manos de Florence, como si se disculpara por esa confirmación. Ella lloró por un rato, mirando los frijoles y hongos que permanecieron intactos en la mesa. No sabía si tu mayor dolor fue por el hecho de que tu padre era abortista o porque mató a la esposa de Moneda. O sin embargo, a pesar de todo, sigue amando a su padre y a Mauricio por igual manera que antes. En su corazón, ella sabía que incluso si ella logró perdonar a Moneda por el hecho de que se acercó ella por su parecido con Lorraine, a quien ella incluso había comenzado a mirarlo con otros ojos, después de escuchar todo eso historia, Mauricio nunca admitiría que ella perdonó a su padre. Era pues inviable, en todos los sentidos, cualquier relación entre los dos. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ella preguntó, secándose las lágrimas y luchando por contener las lágrimas. Estaba preocupado por la venganza que anunció que quería. Efecto contra su padre. Aline, mientras tanto, acababa de lograr finalmente anotar su cita con Faustino. Tras llamar por cuarta vez a tu secretaria dada su extrema insistencia, el doctor había accedido a verla el domingo por la mañana temprano. Todavía llorando al lado del teléfono, tocado por la profunda angustia que transmitido a él por el espíritu adherido al embrión que crece en su vientre, cuando Víctor se acercó. ¿Tú, estás bien?, preguntó tímidamente. Todo bien, ¿y tú? Respondió ella,
limpiándose rápidamente lágrimas. ¿Sigue siendo ese problema? Dedujo. No le dijiste a nadie, ¿verdad? No lo hice. Pero no piensas en... Está todo arreglado, dijo, rápidamente metiendo su tarjeta telefónica en el bolsillo. Mañana, a esta hora, ya estaré libre de este problema. Es gracioso pensar que apenas te conozco y sin embargo eres la única persona que sabe de mi problema. Ella sonrió nerviosamente, chasqueando los dedos. Escuchar. La agarró de los brazos en un impulso. Yo no te lo sé, pero me gustas. Me gustas mucho. Y por eso, no quiero que hagas nada estúpido, no mates a tu hijo. No importa si fue Vinicius o quien fuera. Puedo tomar a este niño, puedo casarme contigo. Estaba tan grande era la fuerza interna que lo movía que no podía contener sus propias palabras, que salieron de lo más profundo de su alma, con toda tu sinceridad. Aline lo miró fijamente durante un rato, completamente perplejo por lo que escuchó. Era todo lo que ella quería. Escucha en tu vida. Amaba a ese chico con todas mis fuerzas. Su ser, ni siquiera sabía dónde estaba ese sentimiento tan intenso y profundo. Sin embargo, ella no se imaginaba digna en absoluto. Ese altruismo. Después de todo, ella estaba esperando un hijo de su hermano, a quien se había entregado, contra su voluntad, en una noche de borrachera. No era justo hacer pasar a alguien a quien amaba tanto. Tal humillación. Eres un monstruo, dijo ella, con los ojos húmedos, tomándola de la mano. Al corazón. Era una expresión que se usaba en Florianópolis para decir que una persona es grande, invencible, la mejor del mundo. Víctor, sin embargo, entendió exactamente lo contrario, asociándolo inmediatamente con el voz que usualmente lo acosaba. Abrió la boca con asombro, profundamente herido, como si lo hubiera abofeteado con esa expresión. Lo siento. Estaba siendo honesto. No pensé eso. Pensé eso de mí, dijo, sintiéndose, ya volviendo al edificio. No es eso, quise decir que, aún así trató de explicar. Pero él salió corriendo antes de que ella terminara su oración. No quería volver a llorar frente a ella. Sintiéndose a sí misma un verdadero monstruo en el sentido literal de la palabra, Aline. Bajó la pendiente hasta el parque, se sentó en el suelo entre los árboles y enterró su cabeza entre sus manos, rindiéndose a la llorar. Es mejor así, dijo sintiéndose ella misma. No hasta podría ser verdad lo que dijo. Nunca, en toda su vida, se había sentido tan sola y desprotegida. Si a menos podía contar con la ayuda de Florence. Pero ella ni siquiera sabía dónde estaba su madre en ese momento. En el restaurante, Mauricio acababa de explicarle a Florencia los últimos detalles de su plan para arrestar a Faustino en evidente. Esa tarde, Louise volvería a llamar al consultorio, tratando de averiguar si el médico proporcionaría alguna atención de emergencia el domingo, alegando que él también me gustaría hacer una cita ahora mismo. Me han dicho que el médico a veces solía atender clientes el domingo. Una vez que se establece la trampa, Moneda luego llame a las autoridades pertinentes. La idea era llegar junto con la policía e invadir la oficina en el momento que Faustino estaba haciendo el aborto, para que no tenía la más mínima posibilidad de escapar de la carga. Quiero que entiendas que no estoy haciendo esto solo para vengarse de su padre, explicó Mauricio, viendo el terror impreso en la fisonomía de Florencia. Todo lo que quiero es evitar eso. Más personas son víctimas de este acto atroz. Lo siento mucho si es tu padre. Florencia cerró los ojos imaginando el dolor que Faustino sentiría en ese momento. Pero ella sabía que Moneda tenía razón. Su padre era, ante todo, un criminal. ¿No puedo al menos hablar con él antes de todo esto? ¿Está por ahí? Pidió. Lo siento, pero es imposible. La única referencia de él que tenemos es la oficina, y ya me han informado que él no está hoy. Estamos tratando de hacer todo esto el domingo solo para perdónala. Si el flagrante delito se hubiere dado a mitad de semana, el seguro que el escándalo sería mucho más grande, se explicó mirando a ella con profunda ternura. Entonces quiero ir contigo, decidió, en el momento en que se levantó para salir del restaurante.
Ninguno de los dos había tocado la comida todavía. Dispuestos sobre la mesa. Víctor estaba solo en casa cuando se sintió tomado por una extraña aflicción. «Oh, Dios mío, es la cosa, ¿qué es?» «Vuelve», se preguntó, sintiendo ya las manos sudorosas y glacial. Desde el accidente de Vinicius, era la primera vez estaba solo. El hermano había bajado a dar otro paseo por la parque con Rain, los padres habían ido a una feria de antigüedades en Gavea. Habían insistido mucho en que él acompañarlo, pero por primera vez desde que descubrió su enfermedad, había tenido ganas de estar solo consigo mismo, enfrentar el domingo como si no fuera un enemigo. La discusión con Aline, el día anterior, lo había dejado realmente molesto no consigo mismo, sino con ella. Sintió que había superado todos sus límites, todas sus barreras, incluso había pasado por encima de su propio orgullo para poder decirle todas esas cosas. No fue autoritario, ni vanidoso, ni egoísta, incluso había considerado aceptar como este es el hijo que Aline esperaba de Vinicius. Abre tu corazón a él sin ninguna reserva. Y ella, sin embargo, lo había llamado monstruo. No importaba cuánto lo intentara, Víctor no podía superarlo. Con eso. Al recordarla, sintió crecer su angustia. Fue como algo dentro de él dijo que algo andaba mal pasándole a ella, ¿era realmente?, se preguntó. Sí, sintiendo de nuevo esa sensación de vacío, de inseguridad sobre algo que no sabía qué era. ¿Qué más quieres de mí?, dijo en voz alta, queriendo ser escuchado por el obsesor. Ella no me quiere, ¿será que tú no entiende eso? Se quedó en silencio por un rato, esperando una respuesta. No podía distinguir nada más que ese insoportable silencio de domingo. Otto no estaba a su lado esta vez. Tu aflicción, sin embargo, creció a un ritmo vertiginoso. Lo único que podía recordar era la imagen de Aline llorando al lado. Desde el teléfono público, mientras algo caliente y amargo comenzaba de nuevo a subir desde su estómago, atravesando su esófago y convirtiéndose ya sentir en la garganta. A esta hora de mañana, estaré libre de este problema, recordó que ella dijo. Tengo que hacer algo. Decidió, tomando en sus manos la llave de la casa. No puedo quedarme aquí una vez más. Esperando una crisis. Algo pasa ahí fuera y yo necesito saber qué es. No podía ver, pero el hermano Guillaume estaba a su lado, ayudándote con tus decisiones. La situación era realmente grave. A lo lejos, sentado en el último asiento de un autobús casi vacío, Aline caminó tristemente hacia Meyer. Mientras el vehículo recorrió las calles desiertas del centro de la ciudad en ese momento. Domingo soleado, se agarró la barriga como si se despidiera del niño que llevaba dentro. Sabes, bebé, no quise hacer esto. Hace un tiempo, hice todo lo posible para evitar que un amigo haga lo mismo con su pequeño bebé, confesó, recordando el día en que cruzó las calles de Florianópolis en un bus como ese, contando los minutos para llegar al Campeche. Ahora, sin embargo, quería mantener las manecillas del reloj para que el autobús nunca llegara a la Meyer. Le dolía pensar en lo que estaba haciendo, le dolía mucho. Todavía encima, con dinero que no era tuyo. Me sentí como un ladrón. Criminal, pero no vio otra solución a su problema. No tuvo el coraje de contarle a su madre lo que le había pasado, estaba avergonzado de contarle a Rain lo que había pasado entre ella y Vinicius. Lo que Paloma, lo que Lucille, lo que haría la tía Noemia decir si sabían. Cuando todo terminó, pensé en conseguir un trabajo como vendedora y reemplazar poco a poco el dinero que la tía había olvidado en el cajón. Hasta entonces, tenía esperanza. Que nadie lo extrañaría. Mira, Aline, te voy a decir algo para ti, escuchó de nuevo. La voz de su colega Adriana, recordando el día en que esperaba a Rafael en la gincana del colegio, no por nada, pero... Creo que estás jugando al médico mula, pensando que tú sabes todo. Hay ciertas cosas que nunca podemos decir. ¿Sabes, por casualidad, lo que te espera mañana? Adriana tiene razón, ahora escuchó la voz de Eunice. ¿Cómo puedes, sabes que te va a pasar de sólido nacimiento a sólido armado? Con lágrimas en los ojos, se vio obligada a admitir que los dos tenían razón. Apuesto a que fue la plaga de Eunice. Dijo accidentalmente en voz alta para sí mismo, bajo la curiosa mirada del cambiador, mientras apretaba su agarre. Una vez los nudillos ya me dolían de tanto estar, estalló Víctor, mientras tanto,
llamó al timbre de Paloma. Escucha, Lucila, te he dicho más de 1000 veces que no hay dinero en el cajón de la oficina, se argumentó al teléfono con hermana. Acabo de mirar. Ahora, si no lo haces no importa, voy a contestar el timbre que. Pero claro, nadie tomó este dinero, Lucila. Y mucha de tu petulancia, quiero insinuar que, se apartó el teléfono de la oreja. Para no escuchar los gritos de su hermana, mirando a la puerta sin saber qué hacer. Víctor volvió a llamar. Se sentía cada vez más ansioso. En el pasillo se escuchaba que había gente en la casa. ¿Por qué no entonces respondiste al timbre? ¿Yo? Pero debes estar loca, Lucila, para que yo, por supuesto que no. Nunca haría esto, ni mucho menos al Florencia. A menos que mamá. No, Lucile, no lo soy. Diciendo mami, sabes que está enferma. No, yo no me estoy aprovechando de la enfermedad de mamá no fui yo. Lucila, escucha. Cada vez más desesperado, Víctor tocó el timbre de intermitentemente, mientras Lucila le golpeaba el teléfono en la cara. Hermana. Era justo lo que necesitaba. Se enfureció Paloma al abrir la puerta, sin siquiera darse cuenta del chico frente a él. Lo siento, yo, ¿podría hablar con Aline? Aventuró, tímido. Se fue temprano, dijo que iba a hacer un proyecto grupal en casa de unos amigos, informó Paloma, cortante, todavía con la. De frente a Lucila. ¿Pero al menos dijo dónde vivían estos amigos? Él insistió. No, no lo hice, ¿por qué? ¿Sucedió algo? ¿Está por ahí, hizo una cita con usted? Solo entonces ella se dio por vencida cuenta de lo raro que era que Víctor estuviera allí preguntando por Aline. No, es que Víctor no sabía qué decir. ¿Y su madre, estás ahí? No, Florencia también salió temprano de aquí con Moneda, ni yo sé a dónde fue, dijo Paloma, encontrando todo eso cada vez más raro. ¿Quieres iniciar sesión? Y. No realmente, yo. En ese momento, intuido por su hermano Guilome, miró al suelo y encontré un pequeño papel doblado, que estaba tirado por la puerta. Víctor se agachó rápidamente para recogerlo y, al abrirlo, encontró la dirección de un consultorio médico en Meyer. Ella debe haber ido allí. Dijo en voz alta, sintiéndola crecer tu angustia cada vez más. Paloma se quedó mirándolo sin entender nada. Voy a allí, pensó rápidamente. Si tomo un taxi, en menos de 20 minutos es. Solo en ese momento metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no tenía dinero. ¿Y la dirección dónde está?, preguntó Paloma. Después de todo, ¿qué está pasando? ¿Podrías prestarme 20 reales? Él pidió, sin responder a tu pregunta. ¿Falta mucho para llegar al punto final? Preguntó Aline al acercarse a la rueda de la ruleta, recordando la explicación que le había dado la secretaria del médico. Unos 6 puntos. ¿A qué calle vas? Querido, conoce al cambiador, incapaz de disimular su curiosidad. Déjame ver. Aline buscó en los dos bolsillos de sus pantalones, rebuscó en su bolso en el ruleta y solo entonces se dio cuenta de que había perdido la dirección. Solo necesitaba ahora, exclamó desolada. ¿No recuerdas el nombre? Insistió el cambiador. No hay problema. Sé cómo llegar, dijo con convicción, recordando una vez más las indicaciones del secretario. Era una casa amarilla muy grande, que estaba al final de una pequeña calle residencial que comenzaba frente a la parada final. No había algo que iba mal. Cruzó el torniquete y fue a sentarse en uno de los bancos vacíos del medio del autobús, haciendo que el cambiador tenga curiosidad. Arrodillado a su lado, como un ratoncito, Odilie rezaba entre sollozos, madre querida. Apóyame ahora para que yo te apoye más tarde, por tanto. No me eches fuera, ni me desprecies. ¿Vengo a encontrarme de tus más profundas esperanzas? Contigo, estoy en condición de anhelo de tu anhelo y alma de tu alma. Hoy, solo soy una flor, sueño, pensamientos. Pero, un día, seré tuyo propia realización. Protégeme con amor para que el confianza no me desampares. Protégeme contra la desequilibrio. Cultiva ideas positivas del bien para que no me falta seguridad contra el mal. Guárdame en tu regazo, en el nombre de Dios,
para que la luz de la fe se mantenga encendida dentro yo. No me mates. Te necesito tanto como te necesito. La semilla necesita la tierra para germinar y vivir. Dame la tuya bondad y te daré a mí mismo. Dame esta oportunidad, lo haré, te lo ruego. De ti depende que yo pueda estar entre los hombres para cooperar en la construcción de un mundo mejor. Aline no podía oír sus palabras. Sin embargo, sintió una emoción tan fuerte como Odilie rogó que una vez más escondió su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar, bajo el mirada cada vez más desconcertada desde el cambiador. Sentado a su lado, Otto también lloraba desconsoladamente, rodeado de Temis, Pablo y Demóstenes. Tan obsesionado el problema de Odilie, había vuelto a recuperar su apariencia. Deformidad que lo caracterizó desde que fue abortó junto a la propia Odilie. No seas así, trató de consolarlo Temis. Aún no lo ha hecho. Perder la esperanza. Prueba tú también a confiar en los diseños de padre, no puedo aceptar que ella pase por esto 2 veces. Misma situación, dijo, apenas capaz de contener las lágrimas. Bandera de Brasil. Ya puedo escuchar de nuevo el ruido de ese implacable la gente aspira. Si tan solo fuera yo, que no soy sin piedad. Pero Odilie es pura, es buena. Ella no se merece esto. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas, es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.